Buenos días para todos. Mi nombre es Orlando Solórzano Roldán, docente de Ciencias Sociales. En la actualidad me desempeño como asesor del CEID-ADE acá en Bogotá. Mi experiencia con la Unión Patriótica fundamentalmente comenzó en el departamento del Meta para los años 80. Recién egresado de la universidad, trabajé como profesor rural en Lejanías Meta. Posteriormente fui trasladado a Guamal Meta, San Carlos de Guaroa, y de allí por amenazas llegué a Bogotá. Siempre fui militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica desde mis años de estudiante, y cuando llegué al departamento del Meta estaba arreciando la guerra sucia contra los militantes, simpatizantes y activistas de la izquierda, fundamentalmente de la Unión Patriótica. Como es sabido, la Unión Patriótica nació de un acuerdo de paz en el gobierno de Belisario Betancur entre la insurgencia de las FARC y el gobierno dirigido por este presidente. Sin embargo, los acuerdos con el tiempo se hicieron trizas, eso fue en corto tiempo, se hicieron trizas. Viene una ofensiva paramilitar muy fuerte, demasiado fuerte, y en ese sentido el objetivo o el blanco de ataque comenzaron a ser los diferentes dirigentes, líderes sociales de la Unión Patriótica. Yo estaba en el departamento del Meta en esa época. Me tocó presenciar los sepelios de Rodrigo, de la exalcaldesa del Castillo, Mercedes, el asesinato de Kovacs y de tantos dirigentes agrarios de la Unión Patriótica. Un compañero de trabajo en el municipio de Guamal, Meta, Arturo, que está trabajando acá en Bogotá, ya es pensionado. La esposa y él sufrieron un atentado, la esposa murió, él quedó vivo, y después de ese atentado se inicia una persecución más fuerte contra los maestros que de una o de otra manera simpatizábamos o trabajábamos con la Unión Patriótica. Nos llegan sufragios de que nos teníamos que ir de la región, del departamento, porque éramos unos agentes al servicio del comunismo internacional, algo así decían estos sufragios. En ese sentido, reconocemos que la FECODE intervino a través de la Comisión de Derechos Humanos y nosotros fuimos trasladados a Bogotá. Porque los anónimos arreciaron y por eso se consiguió el traslado para Bogotá. En la ola de persecución muy fuerte en el departamento del Meta, que fue uno de los departamentos más azotados por el fenómeno paramilitar. Allí hubieron masacres como la de Caño Jabón, como Mapiripán,
entre otras, que de una u otra manera iban marcando una trayectoria muy trágica contra la Unión Patriótica, hasta que prácticamente la desaparecieron del departamento. Es decir, la cantidad de dirigentes, campesinos, obreros, o sea, y sindicalistas, incluyendo el magisterio, que nos tocó salir del departamento, fue una cifra dramática, ¿sí? Y yo estuve vinculado 5 años en el departamento del Meta, y en esos 5 años lo que vimos fue hostigamiento, persecución. Nos tocaba que las familias, pues, que nos sacaran, por ejemplo, del municipio y salir camuflados, totalmente camuflados, para evitar ser blanco del ataque de los sicarios paramilitares que había. No tuve ningún atentado particularmente, pero sí tuve sufragios, amenazas que digamos fueron los que condujeron a que nos trasladaran aquí para Bogotá. El atentado lo sufrió fue el compañero Arturo, y por eso digamos que la ADEN, que es la organización del Meta, organización sindical del Meta, optó por buscar nuestra salida, porque corríamos serio peligro, sobre todo en el tiempo, vuelvo y digo, de la muerte de los principales dirigentes políticos de la Unión Patriótica allí en el departamento del Meta. Uno siente mucho dolor, mucha tristeza, sobre todo la muerte de Kovacs, que fue al frente de la gobernación en el departamento del Meta, de la gobernación de allá en Villavicencio. Él estaba tomando tinto con unos compañeros de la Unión Patriótica. Nos habíamos despedido como media hora antes, y pues un grupo de profesores ahí en el departamentales, y después nos enteramos, como a la hora nos enteramos de que había muerto a causa del atentado. Entraron unos sicarios a la cafetería y lo acribillaron, ¿sí? Eso es demasiado doloroso. También la muerte de Mercedes, la alcaldesa del Castillo, porque nosotros la conocimos, compartimos mucho, almuerzos, o compartimos un tinto, un jugo en Villavicencio. Entonces eso causa pues demasiado, digamos que demasiadas contrariedades, demasiados signos de depresión, de angustia, de tristeza, de impotencia, digamos, de sazón, porque Mercedes tiene una calidad humana muy especial. Por eso a ella le hicieron el homenaje a las víctimas. Una de las principales homenajeadas fue Mercedes. Cuando me enteré de la masacre de Cañojabón, donde murieron hasta niños, ancianos, mujeres, hombres, cuando los paramilitares en Cañojabón, que es una parte baja antes de entrar al río Adiari, yendo para el Castillo, esa masacre impactó mucho, o nos impactó demasiado, porque digamos era que estaban buscando como un escarmiento, como escarmentar con la población civil para sacar de la región a los dirigentes de la Unión Patriótica. Entonces eran muertes nosotros la llamábamos guerra psicológica contra la población, que afecta bastante el trabajo, tanto que desarticularon
prácticamente desarticularon todas las estructuras organizativas que existían en el departamento del Meta. Nos desarticularon totalmente las estructuras organizativas y hasta hoy en día el trabajo en el departamento del Meta, a raíz de todo eso, no se ha podido articular. También es importante resaltar el papel desempeñado por Aida Bella. En esa época era muy entrevistada en los medios de comunicación, siempre criticando el papel de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, por complicidad con los paramilitares en los asesinatos y las masacres a los dirigentes de la Unión Patriótica. Antes del atentado visitó varias veces el departamento del Meta, estuvo en los sepelios de varios de los dirigentes allá del departamento y siempre decía que todo el mundo en Colombia sabe quiénes son los que disparan contra la Unión Patriótica, pero nadie quiere reconocer la complicidad del Estado en estos crímenes. Eso siempre lo planteaba Aida antes de que sufriera su atentado aquí en Bogotá. Vemos que Aida representa una parte histórica, una referencia histórica muy importante, una referencia viva, junto con Imelda Daza y otros dirigentes que todavía viven a este holocausto de la Unión Patriótica, este genocidio cometido contra un partido político como fue y sigue siendo la Unión Patriótica. Nosotros aquí, bueno, ya cuando llegué a Bogotá y que me vinculé aquí a la Asociación Distrital de Educadores, hemos seguido con el trabajo político, ¿sí? Pertenezco al colectivo Leonardo Posada del Magisterio, que seguimos las orientaciones del Partido Comunista Colombiano. Nosotros siempre hemos estado con el proceso de paz de La Habana, de los acuerdos de La Habana. Creemos que los debemos impulsar. Sabemos que hay una crisis en este momento bastante complicada. Ya comenzó el asesinato de dirigentes sociales, dirigentes políticos, dirigentes agrarios, fundamentalmente de la marcha patriótica, y eso nos preocupa demasiado, que se vuelva a reeditar lo que sucedió con la Unión Patriótica. Estamos al borde de una situación muy parecida, en un escenario en el tiempo un poco distinto, un poco diferente, porque de todas maneras el proceso de paz ha tenido una gran recepción, tanto a nivel de las regiones, a nivel del país, como a nivel internacional. No son los tiempos de la Unión Patriótica de la época de la Guerra Sucia. Sin embargo sí preocupa que las estructuras paramilitares que se han reorganizado con el eufemismo de bandas criminales, pero en el fondo son estructuras paramilitares, siguen atentando en forma grave contra estos dirigentes políticos y sociales. Creemos firmemente, nosotros visitamos Icononso y estamos convencidos que el proceso de paz se tiene que fortalecer, hay que llevarlo, hay que buscar la sensibilidad pedagógica y política con las comunidades, en los colegios, en las escuelas, en los barrios, en las fábricas, en las veredas. Aquí en Bogotá hay que hacer un trabajo muy fuerte de esa pedagogía para la paz y por la paz, y seguirnos jugando en medio de la crisis fuerte, porque los acuerdos con las FARC nosotros le hemos dado la bienvenida
al nuevo partido político creado por las FAREP. Creemos que esto fortalece un proceso de unidad necesaria de la izquierda colombiana, tiene que oxigenar la política, tenemos es que ser audaces a nivel político, nuevas formas de hacer política, pero nos parece que las FARC acertaron en crear su partido político y lo que hay que buscar es un acuerdo más en acción, más en práctica y programático, crear como un frente político más amplio para el año entrante que se acercan las elecciones del 2018, un acuerdo más importante con sectores como el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Partido de las FARC, la Marcha Patriótica y otras expresiones de la izquierda como los progresistas, como por ejemplo sectores del polo democrático que han estado receptivos a las propuestas de la paz. Por eso creemos que sí hay perspectivas de avance de la izquierda con la bandera de los procesos de paz, por difícil, vuelvo y repito, por difícil de la coyuntura histórica que estamos enfrentando, por la crisis. Pero esa crisis no nos tiene que ablandar, sino esa crisis nos tiene que fortalecer.